Una matriz es un conjunto de números o expresiones matemáticas dispuestas en forma de filas o columnas. En MATLAB se pueden generar matrices de la siguiente manera. Vamos a poner el nombre de nuestra variable, por ejemplo A. Vamos a poner el igual para asignar y vamos a abrir un corchete. Lo primero que vamos a escribir son los elementos de la primera fila, separados por espacios o por comas. Por ejemplo, 1, espacio 2, espacio 3. En el momento en que terminemos de generar o de escribir los elementos de esa fila, vamos a poner un punto y coma. Esto le indica a MATLAB que es el fin de la primera fila, y el punto y coma es como si fuera un salto de línea. Empezaríamos la segunda fila, en este caso por ejemplo 4, espacio 5, espacio 6, terminamos. La segunda fila, vamos a hacer una tercera fila, 7, 8 y 9. En el momento en que terminamos todos los elementos de nuestra matriz, ponemos un corchete y le damos un enter. Entonces se nos generará una matriz, en este caso de 3 filas, aquí las tenemos, y 3 columnas que se muestran a continuación. Otra manera de generar matrices es empleando el operador dos puntos. Entonces, por medio del operador dos puntos. Ok, ¿cómo generamos una matriz por medio del operador dos puntos? Supongamos que necesitamos generar una matriz que se va a llamar B, la cual como primera fila va a tener todos los números del 1 al 10. Entonces, en lugar de escribir 1, 2, 3 y así hasta llegar al 10, podemos hacer 1, 2 puntos 10. Esa es nuestra primera fila, por lo tanto ponemos un punto y coma. Y si nuestra segunda fila, por ejemplo, va a tener todos los números pares desde el 2 hasta el 20, entonces podemos usar 2 con incrementos de 2 hasta el número 20. Y entonces obtendremos la siguiente matriz. Si nos damos cuenta, la primera fila son los elementos del 1 al 10 y la segunda fila son todos los elementos pares desde el 2 hasta el 20, es decir, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. También se pueden generar matrices a partir de otros vectores o de otras matrices. Por ejemplo, supongamos que tenemos a un vector X, el cual va a tener valores, por ejemplo, de 1, 5 y 10. Le vamos a poner un punto y coma para que no nos genere un eco. Vamos a tener un vector Y que va a tener valores, por ejemplo, de 2, 4 y 6. Igual le vamos a poner un punto y coma para no generar un eco. Vamos a tener una matriz Z, la cual va a ser una matriz tipo columna. En este caso va a tener valores de 3, 6 y 9. Le vamos a poner igual un punto y coma. Y también vamos a tener una matriz que igual vamos a llamar A, no importa que ya la hayamos nombrado anteriormente así. Recuerden que se sobrescriben los valores. En este caso va a tener valores de 3, 9 y 5, punto y coma, menos 1, 4 y 8, punto y coma. Y la última fila va a tener valores de 6, 3 y 2. Igual le ponemos un punto y coma porque no deseamos que se nos sobrescriban, perdón, que nos aparezca un eco. Y entonces vean, por ejemplo, si yo quiero obtener una matriz B, la puedo generar a partir del vector X y del vector Y. Entonces, por ejemplo, si yo pongo como primera fila a mi vector X y le pongo un punto y coma para indicar que el vector Y va a ser la segunda fila, entonces voy a obtener una matriz de 2 por 3 en este caso. Vean, donde los primeros valores, recuerden, son nuestro vector X, que tiene valores de 1, 5 y 10, y nuestra segunda fila tiene valores de 2, 4 y 6, que es nuestro vector Y. Ahora, si por ejemplo yo quiero, vamos a generar otra matriz que se va a llamar B1. Vamos a abrir corchetes. Siempre que necesitemos generar una matriz es importantísimo que no se nos olvide poner los corchetes, porque esto le indica a MATLAB que vamos a generar un arreglo, que en este caso es una matriz. Si yo le pongo X y en lugar de poner un punto y coma pongo una coma, le estoy indicando a MATLAB
que la primera parte de mi matriz, en este caso va a ser una matriz de, el resultado va a ser una matriz de 1 por 6. La primera parte, los primeros 3 elementos los va a tomar de los valores que contiene el vector X, y los segundos 3 elementos los va a tomar del valor que contiene de los valores que contiene nuestro vector Y. Entonces fíjense lo que obtenemos. Obtenemos una matriz de 1 por 6. Los primeros valores 1, 5 y 10 corresponden al vector X, y los segundos valores, que serían los siguientes 3 valores, el 2, el 4 y el 6, corresponderían a nuestro vector Y. Cuando por ejemplo estemos trabajando con un vector que sea un vector tipo fila y un vector tipo columna, entonces también podemos generar matrices a partir de ellos. Nada más que tenemos que tener cuidado de que ambos tengan la misma forma, para lo cual utilizaremos el apóstrofe, que recordemos que nos ayuda a transponer. Es decir, si un vector es fila, nos los convierte en columna, y si es columna, nos los convierte en fila. Entonces, si por ejemplo pongo z, coma, y le pongo x transpuesta, recordemos que x era un vector tipo fila, entonces lo estoy convirtiendo en un vector tipo columna, obtendré una matriz de 3 por 2, donde la primera columna es nuestro vector z y nuestra segunda columna es nuestro vector x, pero transpuesto. De la misma manera podremos trabajarla de otra manera. Por ejemplo, podremos poner al revés. Por ejemplo, vamos a hacer un C1 igual. En este caso puedo decir, por ejemplo, z transpuesta, coma, punto y coma, x. Como estoy transponiendo a z, recordemos que z era un vector tipo columna, lo voy a convertir en una fila, y entonces obtendré ahora una matriz de 2 por 3, donde la primera fila es el vector z, pero transpuesto, y la segunda fila es nuestro vector x normal. Si queremos hacer una matriz a partir de 2 o más vectores, seguimos la misma lógica. Entonces, por ejemplo, podemos poner x, punto y coma, y, punto y coma, y z, pero lo necesitamos transponer, y entonces generaríamos una matriz de un tamaño de 3 por 3, donde cada una de las filas se está generando a partir de un vector, que en este caso serían x, y z respectivamente. Ahora, recordemos algo, ya teníamos definida nuestra matriz A. A esta matriz se le puede poner una fila extra o una columna extra. Esto se puede hacer a partir de un vector tipo fila o un vector tipo columna, y también de la manipulación que nosotros le hagamos. Por ejemplo, si voy a generar la matriz E se va a generar con la matriz A, es decir, va a tomar todos estos elementos. Le vamos a poner un punto y coma, lo cual indica que la siguiente se va a colocar en la parte de abajo de la matriz A, y entonces, por ejemplo, podemos poner como la última fila al vector X, y entonces obtendremos una matriz ahora de tamaño 4 por 3, donde la última fila es el vector X. Igual, si queremos que en lugar de que sea la última fila sea la última columna, hacemos el mismo procedimiento, pero en lugar de ponerle un punto y coma, le vamos a poner una coma, y lo vamos a poner, por ejemplo, en este caso con el vector z, que es un vector tipo columna, y entonces obtendremos una matriz de 3 por 4, donde la cuarta columna es precisamente nuestro vector z, que es un vector tipo columna. Por último, existen funciones que nos permiten generar matrices con características específicas. Entonces, podemos generar matrices a partir de funciones propias de MATLAB. Entonces, ya conocemos, por ejemplo, la función ceros. La función ceros, recordemos que es una función que nos permite generar una matriz llena de ceros, que puede ser una matriz cuadrada o una matriz rectangular, para lo cual necesita al menos un argumento. Si nosotros ponemos, por ejemplo, solamente un argumento, nos va a generar una matriz de 2 por 2 llena de ceros. Si nosotros a la función ceros le ponemos, por ejemplo, dos argumentos, el primero el 2 y el segundo el 3, le estamos diciendo que nos genera una matriz de tamaño 2 filas por 3 columnas llena de ceros, como les muestra en la pantalla.
Al igual que existe la función ceros, existe la función ones. Esta trabaja de la misma manera que trabaja la función ceros. Necesita al menos un argumento o dos argumentos si nuestra matriz no es cuadrada, pero en lugar de llenarnos la matriz de ceros, nos los va a llenar de unos. Por ejemplo, si yo le pongo de argumento el 3, nos va a generar una matriz cuadrada de 3 por 3 llena en este caso de puros unos. Si realizamos por ejemplo, ones con, por ejemplo, 3 por 5, nos va a generar una matriz de 3 filas por 5 columnas llenas de unos. Ahora, si lo que necesitamos generar es una matriz identidad, empleamos la función edge. Recordemos que las matrices identidades son matrices cuadradas donde la diagonal principal está llena solamente de números unos y los elementos restantes son ceros. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo edge entre paréntesis 3, estoy generando una matriz identidad de 3 por 3, donde vean la diagonal principal está llena de números unos y los elementos restantes de la matriz están llenos de ceros. La siguiente función se llama Magic. Lo que nos genera es un cuadro mágico. Por ejemplo, si yo le pongo Magic 3, nos genera una matriz. A primera vista no tiene nada de especial esta matriz. Sin embargo, se le llama cuadro mágico porque si ustedes suman los elementos de esta fila, de esta fila o de esta columna o incluso en diagonales de cada uno de ellos, suman exactamente la misma cantidad. En este caso es 15. Por ejemplo, 8 más 3, 11, más 4, 15. 8 más 1, 9, más 6, 15. 8 más 2, 10, más 5, 15. Entonces estamos cumpliendo con con las características principales de lo que es un cuadro mágico. La función magic solamente necesita de un solo argumento, entonces entre más grande sea el número, más grande es la matriz o el cuadro mágico que nosotros obtenemos. Por último, tenemos a la función diac y para eso vamos a utilizar a una matriz mágica. Entonces vamos a generar una matriz, la misma matriz anterior. Vamos a guardar un cuadro mágico de tamaño 5 en la matriz A. Y entonces la función diac lo que nos hace es obtener los valores de la diagonal principal. Entonces esta matriz es de tamaño 5 por 5. La diagonal principal es aquella donde sus subíndices son iguales, es decir, el elemento 1, 1, el elemento 2, 2, el elemento 3, 3, el elemento 4, 4 y el elemento 5, 5. Entonces, en el momento en que yo ponga diac entre paréntesis A, sacará precisamente o obtendremos como resultado un vector con dichos elementos. Vean, 17, 5, 13, 21 y 9 que precisamente son los elementos de nuestra diagonal principal. ¿Sale? Normalmente cuando nosotros trabajamos de esta manera estamos empleando o tratando de sacar siempre la diagonal principal. Sin embargo, en algunas ocasiones también podríamos obtener elementos de las diagonales que no son principales. Y tenemos diagonales superiores y diagonales inferiores. ¿Sale? Si nosotros nos interesa sacar alguna diagonal que es superior, entonces vamos a poner el nombre de la diagonal, el nombre de la matriz de donde deseo sacar la diagonal y voy a poner un número. ¿Sale? En este caso, al ser una diagonal de 5 por 5, tengo 4 diagonales arriba, que vendrían siendo la diagonal 1, que la formarían el 24, el 7, el 20 y el 3, la diagonal 2, que la formarían el 1, 14 y 22, la diagonal 3 que sería el 8 y el 16 y la diagonal 4 que solamente tendría un elemento que sería el 15. Esas serían las diagonales superiores. Sin embargo, también tengo diagonales inferiores. Esta sería la diagonal menos inferior 1 y se pone como argumento sería el menos 1 y sería 23, 6, 19 y 2, la diagonal menos 2 que sería 4, 12 y 25, la diagonal menos 3 que sería 10 y 18 y la diagonal menos 4 que en este caso sería el 11. Entonces, si por ejemplo yo pongo diac 2, obtendría yo la segunda diagonal que tiene valores de 1, 14 y 22. Recordemos otra vez, esta es nuestra diagonal principal, esta sería la primera diagonal y esta sería la segunda diagonal que tiene valores de 1, 14 y 22. Si me interesa sacar
por ejemplo, alguna diagonal inferior, entonces pongo diag, la función diag, y pongo el número de la diagonal inferior con un signo negativo, por ejemplo, el -3. Y los valores que obtengo son el 10 y el 18. Si revisamos, esta es precisamente la diagonal -3, que tiene valores de 10 y 18.